un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Ahí estamos. Mientras los chicos van a su escuela dominical, nosotros nos disponemos para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a ir buscando allí el versículo número 8. Filipenses 2.8. Y vamos a orar, hermanos, antes de compartir esta palabra. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo que utilice esta palabra para ministrar nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones. Acompáñame con esta oración. Amado Padre, bendito Dios, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que fluya por medio de esta palabra, Señor, y que sea tu presencia y tu poder en medio de nosotros. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos oírte. Necesitamos que nos hables con claridad, Señor. Y queremos en esta hora alinear nuestra mente y nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo, para ser enseñados e instruidos por vos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, antes de leer esta palabra, desde un tiempo a esta parte, Dios ha venido inquietándome mucho sobre qué realmente es el mensaje del Evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que predicamos? Porque yo creo que hay muchos mensajes por ahí que van dando vuelta y me pregunto cuántas veces esos mensajes son realmente mensajes de Dios para su iglesia, ¿no? Para nuestras vidas. ¿Cuánto realmente de esas cosas son esa palabra que Dios tiene para nosotros? Porque yo puedo tomar un versículo, sacarlo de todo un contexto y te puedo hacer un hermoso mensaje y te puedo predicar algo maravilloso con un solo versículo totalmente fuera de su contexto, sin entender, sin comprender ese contexto en el cual esa palabra fue enseñada. De esa manera se han producido muchos movimientos dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay un movimiento que es el Evangelio de la Prosperidad, que se llama. Es un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, que tiene muchos referentes. No se han escuchado por ahí el pastor Cash Luna, el pastor, el apóstol Maldonado, el pastor Austin, también un pastor allí en Estados Unidos. Bueno, muchos pastores se han movido mucho sobre ese Evangelio, ¿no? Y creo que ese Evangelio toma verdades bíblicas. Dios quiere prosperarnos. Por supuesto que Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Si yo doy, Dios me va a dar, por supuesto, es una verdad bíblica. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron un todo de esa palabra. Ellos hicieron un todo de ese concepto y de ese principio espiritual. Y armaron toda una predicación, y iglesias y movimientos donde todo giraba en torno a tu ofrenda, a lo que vos das, a lo que vos entregás y a lo que Dios te bendice y cuánto Dios te prospera. Y totalmente en contra de ese evangelio, porque me parece que es una aberración del evangelio realmente. Cuando miramos el contexto en el que vivió Jesucristo, en el contexto en el que fue predicado el evangelio y enseñado, qué es lo que predicaban los apóstoles de Jesús, lo que era la iglesia en sus primeros comienzos, nos damos cuenta de que si bien a Dios le interesa prosperarnos y bendecirnos, Jesucristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que seas más rico. ¿Sí? Si vos pensás que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que seas más rico, Dios mío, hay que hacerte una lobotomía, yo creo, porque no hemos entendido absolutamente nada. Si pensamos que el objetivo de la obra de Jesucristo fue venir a darnos una vida un poquito mejor en los 50, 60, 70, 80 años que vivamos sobre esta tierra. Mirar ese evangelio con esos ojos tan exitistas humanos es realmente quitarle toda la belleza a la obra de Dios. Mirar ese evangelio con una mirada tan superficial, ¿no? Es realmente perder de vista lo que Dios vino a hacer por nosotros. Y saben que en este último tiempo el Espíritu Santo me ha inquietado mucho sobre esto. Porque nosotros queremos ver el poder y la bendición de Dios. Pero el Espíritu Santo me decía, yo no voy a respaldar una palabra que no sea la mía. Yo no voy a respaldar un evangelio que no sea el que yo vine a enseñar.
Y es tan importante para los que predicamos el Evangelio poder tener un corazón sensible para darnos cuenta de qué Dios está hablando, qué Dios está diciendo en este tiempo, qué es lo que Dios nos está queriendo hacer entender a nosotros como su iglesia, como su pueblo en este tiempo. Y es sumamente importante esto porque esa sintonía fina es la que realmente va a definir la bendición de Dios y la gracia de Dios sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas, el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hoy día simplemente buscar un estudio en la Biblia, buscar por allí algo en internet, venir acá con un mensaje que alguien alguna vez predicó porque nos parezca lindo. Esto es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo que tiene una palabra real y precisa cada día. Dios nos habla, Dios habla a nuestros corazones. El problema está cuando nosotros no queremos escuchar a Dios. El problema está cuando lo que Dios dice no es lo que yo quiero oír de parte de Dios. Y allí es donde entra en un conflicto, ¿no? Porque claro, qué mejor que escuchar a Dios decir todo lo que a mí me gustaría que Dios me dijera. Dios no viene a endulzarte el oído, Dios no viene a darte palabras lindas que quieras escucharte, porque ¿sabes qué sería? Sería ese padre negligente y malo, ¿no? Que lo único que hace es darle todos los gustos a su hijo. ¿Cuántos padres y madres hay acá? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Cuántos saben que sería la atrocidad más grande que podrían hacer? Tener a sus hijos con todo lo que pidiesen, cuando pidiesen y como pidiesen, ¿no? Literalmente criarías un monstruo. Porque ese niño o esa niña creciendo en esa condición donde no tuviera límites, donde todo lo que pidiera y quisiera lo tuviese en el momento en que lo desease, sería realmente un daño tremendo para su psicología. Sería un padre negligente, aunque nos pareciera a los ojos de otros un padre bueno que le da todo a sus hijos. Un buen padre pone límites, un buen padre disciplina, un buen padre, una buena madre sabe decir que no cuando tiene que decir que no. Un buen padre y una buena madre se aguanta las rabietas de su hijo o de su hija en el momento en el que tiene que poner límites. Porque a veces, ¿qué es lo que nos pasa? Poner límites representa un desgaste emocional, representa un conflicto, representa ver a nuestros hijos enojados, ver los que no entienden por qué le decimos que no, ver los que patalean, ver los que chillan, ver los que se enojan, y hasta esos enojos pueden ser grandes. Pero uno está asumiendo un costo. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay algo mucho más grande que tiene que lograr, que es educar, que es formar, que es poder imprimir lo que uno considera correcto, ¿no? En el corazón, en la mente de ese niño o ese joven o ese adolescente. Bueno, con Dios pasa lo mismo. La verdad es que la palabra de Dios va a venir a nuestras vidas a decirnos lo que Dios nos quiere decir, a enfrentarnos con lo que Dios nos quiere enfrentar. Y muchas veces vamos a tener no de parte de Dios. Y muchas veces vamos a tener silencios de parte de Dios. Y muchas veces, muchas de las cosas que creemos y como esperamos que sean, Dios no las va a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente no es lo mejor y no es lo que necesitamos. Y a veces en esa crisis nos enojamos con Dios, pataleamos, chillamos, hacemos caprichos, nos ofendemos, no voy más a la iglesia, no voy a orar más. Dios no me da lo que yo quiero, Dios no me da lo que necesito, Dios no me escucha. Yo quiero decirte algo. Porque las cosas en tu vida no se den como vos pensás que tienen que darse, no significa que Dios no esté obrando en tu vida su voluntad. A veces somos tan arrogantes de pretender venir delante de Dios a que Dios bendiga nuestro plan de vida o lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿no? Somos tan arrogantes para tener un Dios decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero hacer esto, bendecime. ¿Por qué? Porque yo soy tu hijo, porque vos prometiste que me vas a bendecir, Señor, porque yo quiero esto ahora, porque esto es lo mejor, porque yo sé que es esto lo que necesito, y porque ahora. Y ya está, Dios, y listo. No me interesa lo que opines. Y a veces estamos así con Dios. Venimos a imponerle a Dios nuestros caprichos y pedir que Dios bendiga lo que a nosotros se nos da la gana hacer con nuestra vida. Mira, yo quiero decirte algo. Dios no va a bendecir lo que a vos se te dé la gana hacer con tu vida. Dios va a bendecir su voluntad sobre tu vida. Nada más y nada menos. Dios va a bendecir su voluntad sobre tu vida. No lo que a vos se te ocurra hacer con tu vida. No culpemos a Dios de nuestras malas decisiones. No culpemos a Dios de las decisiones equivocadas que tomamos. Porque muchas veces lo que hacemos es ponerlo a Dios allí, después como el culpable de todas las cosas que no salieron y que no funcionaron y que no fueron.
Y la pregunta es, ¿cuándo Dios me mandó a hacer esas cosas que yo pensé o creí o me pareció o quise hacer? Yo no te puedo predicar un Dios que es un títere de nuestros caprichos. Porque estaría vendiéndote una mentira. Mira, soy muchas cosas en mi vida, pero hipócrita no soy, ¿no? Y la verdad que no puedo venir y decir algo que sé que está totalmente en contra del corazón de Dios, ¿no? Yo puedo venir a venderte un Dios. A ver, ojo, sería fantástico, ¿eh? Para mí sería mucho mejor. La vez que, mira, vení, trae tu ofrenda acá, hace un pacto con Dios, dame la mitad de tu sueldo y Dios te va a bendecir y lo que se te dé la gana que vas a hacer, Dios te va a prosperar. Muchas iglesias te predican eso. Muchas iglesias hacen eso, ¿no? Y te venden eso. Te venden ese Dios que si vos le diste y si vos hiciste, Dios te va a bendecir, no importa su voluntad. No te lo dicen de esa manera, pero yo te lo digo así. El Evangelio no es eso. El Evangelio es el regalo más grande que el hombre puede recibir. Miren, mientras orábamos hoy en la guardia de oración esta mañana, perdón, me olvidé de los anuncios. Este lunes, martes y miércoles estamos aquí en la iglesia con nuestra guardia de oración de 8 a 22 horas, orando y clamando para que Dios abra los cielos sobre esta ciudad, ¿sí? Ese tiempo de oración no lo podemos perder porque es lo que Dios nos mandó a hacer. El día jueves no tenemos guardia de oración y el día viernes estamos organizándonos porque sentimos que tenemos que ir a orar a diferentes lugares de esta ciudad, puntuales donde tenemos que clamar para que Dios derrame de su presencia y su bendición sobre esta tierra. Y los domingos a las 18 horas estamos aquí orando y clamando a Dios, buscando de su presencia. Y mientras orábamos hoy a la tarde, yo le decía, Señor, gracias por el regalo que tengo de conocerte. Porque hoy hay miles de millones de personas que no conocen de Jesús, que ni siquiera saben de su gracia y de su salvación. Miren, a veces cuando me agarra un tema me sobreinformo y eso a veces me paso de rosca. Pero estoy con el tema del coronavirus ahí en China. Y es terrible lo que está pasando, es terrible lo que está pasando. Y pensé en la carga mía, decía, ¿cuántas personas están muriendo sin ni siquiera haber escuchado el mensaje de Jesucristo, de vida eterna, de perdón de sus pecados, de su salvación? Y saben que yo tengo ese regalo, tengo ese privilegio de conocer a Jesús. Y no solamente de haber escuchado de Jesús, sino ser conscientes hoy de su eternidad, de su gracia, de su amor sobre mi vida. Y es el regalo más grande que puedo haber recibido. Porque ese regalo no solamente bendice mi humanidad, mi permanencia sobre esta tierra, sino que bendice mi eternidad. Sino que tiene un eco eterno sobre mi vida. Y además, el mensaje del Evangelio es un mensaje eterno, no es un mensaje temporal. Lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, no vino a morir para que nosotros podamos tener quizás una vida de lujos y de placeres. Jesús vino a morir para darte vida eterna y salvación. Jesús vino a morir por tus pecados, para que el día que llegue el fin, el día que llegue el momento en que tengas que partir de esta tierra, al cual vamos a enfrentarnos todos, antes o después, tengas destino eterno. ¿Sí? Destino eterno. Decía que tenés al lado, tenés destino eterno. ¿Ah? Porque somos seres eternos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos más que este grupo de tendones, de músculos que está animado porque mi espíritu se encuentra hoy sobre este cuerpo. El día que mi espíritu abandone este cuerpo se va a morir y se va a podrir y va a volver a ser polvo. Pero no significa que yo voy a dejar de existir. Yo voy a pasar ahora a formar parte de esa eternidad que Dios tiene para mí. Y digo, frente a la fragilidad de la vida que hoy vivimos, ¿hay un mensaje más maravilloso que el mensaje eterno? Frente a esta fragilidad en la que hoy estamos. No, porque el hombre arma esto de sentirse todopoderoso, ¿no? El hombre busca esto de sentirse que tiene el control, el dominio de las cosas. El hombre busca cosas que le den esa seguridad, ese control, ese dominio de las cosas, ¿no? Y planifica y organiza y arma y arma sus estrategias pensando que tiene control. Y la verdad es que no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos. No sabemos. Y digo, ¿cómo puedo planificar algo que si no sé lo que va a pasar dentro de 2 segundos? ¿Con qué capacidad planifico mi futuro si no sé lo que va a pasar con mi futuro? Puedo proyectar mi deseo hacia adelante, lo que a mí me gustaría que fuese, pero no tengo ni idea de lo que va a pasar más adelante.
Ahora, cuando yo tengo el regalo de esa conexión directa con Dios, con su Espíritu Santo, para que sea Él esa guía y esa dirección en mi vida, cuando Dios me da el regalo que por medio de su Espíritu Santo yo puedo ir a su presencia y tener relación directa con Dios, ese Dios que conoce todas las cosas, ese Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que tiene todo bajo su control y su dominio, el que es realmente poderoso. Puedo ir delante de Él y escuchar su voz y que Dios me diga, yo quiero esto para vos, yo tengo esto para tu vida, esto es lo que tenés que hacer, este paso es el que tenés que dar. Cuando tenemos semejante regalo, a veces no sabemos aprovecharlo, ¿no? Dios nos da el regalo de su eternidad. Y cuando te decía esto ahí me contaba mi hijo, que trabaja en una empresa esta de logística, que no hay contenedores hoy, porque no saben ya cómo se han acumulado tantos barcos en China y no descargan y cargan, ya ni siquiera hay contenedores y están todos los barcos acumulados ahí y la gente no sabe qué hacer y no sabe qué va a pasar con el petróleo, ni con las industrias, ni con las empresas, ni con esto, ni con aquello. Y digo, algo tan insignificante que lo vemos bajo un microscopio, ¿no? Puede alterar este frágil mundo en el que vivimos, esta fragilidad en la que hoy estamos, donde todo se da vuelta, pata para arriba, y todo cambia de un instante al otro. Y así todos nos creemos que tenemos el control de algo. No tenemos el control de nada. Pero ¿saben lo maravilloso? Que tenemos comunión con ese Dios que tiene control de todas las cosas. Con ese Dios que es el que va a guiarnos y el que va a darnos instrucción para que por medio de su Espíritu Santo sepamos lo que tenemos que hacer. Tenemos esa comunión con ese Dios que va a encargarse de mostrarnos cuál es su voluntad y su propósito para nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo, a fin de que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A ver, la iglesia no puede conformarse hoy a los parámetros, a los valores que este mundo establece. La iglesia hoy tiene que conformarse a lo que ha sido llamado, a la eternidad que tiene por delante. ¿Y sabes qué? Dios se va a encargar del resto. Porque no tenemos un Padre que no tenga control sobre todas las cosas. No tenemos un Dios que se vaya a olvidar de nosotros. El otro día caminaba y veía unas flores a la orilla de unos canteros. Y la verdad que me detuve a mirarlas, lo hermosas que eran, ¿no? Y venía a mi corazón esta palabra, donde decía, si Dios se encarga de vestir a las flores, de tal manera que ni siquiera los reyes tienen semejante vestimenta, ¿no? ¿Cuánto más no lo hará con vosotros, hombres de poca fe, ¿no? Y cuando miraba esas flores decía yo, es tan claro el mensaje de Dios, ¿no? Si Dios atiende hacia los pájaros y ninguno que siembra ni cosecha le falta nada, Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabes por qué Dios establece este orden? Porque lo temporal, lo económico es lo añadido, no lo espiritual. Nosotros hacemos al revés, a nuestra vida le añadimos un poco de espiritualidad, ¿ah? Para ser un poquito más espirituales. Voy de vez en cuando a la iglesia, oro, le pido a Dios, conozco un poco de la Biblia, trato de hacer buenas cosas, que le añado a mi vida espiritualidad. Por supuesto que vivo mi vida a mi manera, hago las cosas como yo quiero, no me preocupo por buscar la voluntad de Dios. Añado a mi vida espiritualidad. Se añade lo que es menos importante. Se añade lo que menos valor tiene. Nosotros somos seres eternos y lo más importante es tu eternidad. Jesús una vez hablándole a la gente les dijo, a ver, hagan tesoro en el cielo, donde nadie se los va a robar, donde no se los va a quitar una devaluación, donde no va a venir un ladrón a robárselos, donde no va a pasar nada y nadie les va a quitar lo que realmente tienen y que tiene valor eterno. No hagan tesoro en cosas temporales que van a pasar. La gente está tan enferma por lo económico, ¿no? Somos capaces de estafar, de mentir, de engañar, de hacer cualquier cosa por tener un centavo más, sin importarnos las consecuencias, sin importarnos familia, sin importarnos nada, con tal de decir, tengo algo más, algo que va a pasar, algo que está ahí hoy y mañana no va a estar más, porque los cielos y la tierra pasarán. Más tarde,
más temprano, todo pasa. Lo que permanece es lo eterno. No seamos tan necios de vivir hipotecando nuestra eternidad por una temporalidad barata, que lo que hace es amargarnos la vida, la existencia, consumir nuestras fuerzas, llenarnos de fracasos, de frustraciones, de estrés, de ansiedades, ¿no? A cambio de sueños que quizás nunca temíamos alcanzar en la vida. Hoy tenés el regalo más grande que te puede dar: eternidad en tu corazón, propósito de Dios. Vamos al texto de Filipenses. Filipenses 3. Dije Filipenses 3, del 8. Acá el apóstol Pablo está haciendo una presentación de su vida. El apóstol Pablo está diciéndonos quién era él, ¿no? Así que antes él empieza a hablar de su condición, de quién era, de lo que tenía, de su posición, de su conocimiento, de sus estudios. Pero dice a partir del versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por medio de la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si es que de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Hasta leemos esta descripción del apóstol Pablo y estas palabras tan sabias. Porque el apóstol Pablo acá está hablándonos acerca de lo que era su vida antes de Dios, antes de Cristo. El apóstol Pablo era un hombre estudiado, un hombre que tenía una gran carrera en el ámbito religioso de su nación, en su pueblo, una persona que tenía un futuro muy prometedor, una persona influyente al punto de que cuando comienza la persecución de la iglesia, el apóstol Pablo Saulo era quien perseguía a la iglesia, quien buscó referentes y cartas de los jefes y salió por las diferentes ciudades persiguiendo cristianos para encarcelarlos y matarlos. Era una persona celosa de lo que era su ley y lo que era el pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero lo interesante de la historia de Pablo es que camino a Damasco dice que de repente iba ahí arriba de un caballo con las cartas dispuestos a encarcelar y meter preso a todos los cristianos en la ciudad de Damasco, y de repente Jesús se le apareció, ¿no? Y Pablo cayó de ese caballo y quedó ciego en ese lugar. Y él fue dirigido por el Espíritu Santo, fue llevado a un lugar, y a partir de allí Dios comenzó este proceso en la vida de él. Y ese perseguidor de la iglesia se convirtió en un apóstol de la iglesia, ¿no? Ese que mataba a cristianos se convirtió en aquel que predicaba el evangelio ahora. Y esa transformación de la vida de Pablo tuvo un referente, tuvo un elemento, tuvo algo que ocurrió. ¿Saben qué fue? Conciencia de lo eterno. Conciencia de lo eterno. Y me van a escuchar mucho hablar de eso a mí, porque la verdad que son una de las cosas que más ha impactado mi vida. Si tengo que decirte que de algo Dios me ha movilizado en este tiempo, es esto, es tomar conciencia de lo eterno. Es una conciencia. La conciencia es, soy consciente de algo cuando conozco, cuando entiendo algo, cuando empiezo a vislumbrar algo, ¿no? Ser consciente de lo eterno es ser consciente de la grandeza de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros en esa eternidad. Ser consciente de lo eterno es ser consciente de lo grande y maravilloso que es Dios y que lo que Dios tiene para darnos no se compara con nada que pueda haber sobre esta tierra. Ni el futuro más promisorio, ni la prosperidad más grande, ni las riquezas más abundantes. Nada se compara con la plenitud que puede emanar de la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y bueno, ustedes dirán, bueno, está bien, el pastor se volvió loco y por eso está ahora con este mambo. Pero no, había otros locos antes que yo, gracias a Dios. Y acá tenemos uno, el apóstol Pablo, ¿no? Que nos cuenta de que él, todas esas cosas que eran para él importantes,
que para él eran valiosas, dice que las estimo todo por basura, dice, por amor del cual he perdido todo. Yo nunca he visto a nadie que esté contento de haber perdido todo. ¿Ustedes han visto a alguien que esté contento de haber perdido todo? El apóstol Pablo estaba feliz de haber perdido todo. Estoy feliz de haber perdido todo. Perdí la posición que tenía, perdí el lugar de eminencia que tenía en ese Sanedrín, perdí ese lugar de poder que tenía, perdí todo. Dice, pero Pablo ganó algo que valía mucho más que todo eso. Ganó propósito eterno para su vida. Ganó una conciencia del plan de Dios para él. Ganó esa conciencia de darse cuenta que formaba parte de algo mucho más grande, que era lo que Dios quería hacer con él, con su vida. Por eso me encanta esta palabra cuando él dice que prosigo por ver si puedo alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado por Cristo. ¿Qué significa esto? Encontrar nuestro propósito en Dios. Descubrir que Dios nos llama para algo y por algo. Descubrir que el hecho de que yo hoy forme parte de su iglesia y que conozca a Jesucristo no es solamente algo fortuito, azaroso, una cuestión del destino, es un plan perfecto que Dios trazó para mi vida. Y miren, hay algo que me maravilla del Evangelio, ¿no? El Evangelio, pero no el Evangelio, sino de la historia de la relación del hombre, de Dios con el hombre, ¿no? Es que Dios siempre hizo algo glorioso y maravilloso con lo más simple y lo más sencillo. Dice el apóstol Pablo también en Corintios 1:26. ¿Sí? Dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como que está escrito, el que se gloría en el Señor. Esta palabra tocó mi corazón desde el primer momento que conocí el Evangelio. Porque me di cuenta que Dios lo que hace es avergonzar aquello que se cree algo. Vivimos en un mundo que se cree algo. Vivimos rodeados de personas que se creen que son algo. Porque un título se los dio, porque una cuenta de banco y unos dólares más les da esa autoridad, porque se creen que tienen ese poder, ¿no? Y esa gente, en esa arrogancia y soberbia de la vida, lo que hace es construir muerte, nada más. Porque en su necedad se olvidan de Dios, en su arrogancia se olvidan de su Creador. ¿Y de qué les sirve todo el poder y las cosas que puedan alcanzar? Absolutamente de nada. Porque mira, hay un momento de justicia de Dios sobre el hombre. ¿Sabes cuál es? El momento de la muerte. Porque seas el mendigo que está tirado en la calle, o seas el Bill Gates, vas a ser exactamente igual ante ese momento. Nada de lo que construiste, nada de lo que hiciste, así sea el imperio más grande que este mundo haya conocido, te va a servir de algo. ¿No? Nada te va a servir. A menos que te entierren como los faraones que los enterraban con sus tesoros y con todas sus cosas pensando que eso los iban a usar en la eternidad. ¿No? Todos somos iguales ante el momento de la muerte. Y es allí donde hay una sola cosa que vale: tu fe en Jesucristo, tu fidelidad a Él, el hecho de haber creído en Jesús y haber sido fiel a sus promesas y sus palabras, y saber que tenés eternidad, el regalo más grande. ¿Que sabes qué? Adivina, ni todo el oro ni toda la plata de este mundo pueden comprar. Por eso el Señor dice que un alma vale más que todo el oro y toda la plata de esta tierra. ¿Por qué? Porque no hay oro ni plata de esta tierra que pueda salvar un alma. Solamente la gracia y el amor de Jesucristo. Y yo decía, qué loco, porque fíjate que la historia bíblica son hombres simples y comunes llamados por Dios.
Y Dios nos encargó de llamar a grandes hombres, que después se hayan convertido en grandes hombres por la gracia de Dios sobre sus vidas. Dios llamó gente simple. Abraham, un hombre que aparece allí en la Biblia, una persona que no podía tener, que su mujer no podía tener hijos, y Dios lo llama, y su obediencia y su fe lo hace convertirse en la persona por medio de la cual Dios trae una promesa. No solamente forma una nación, sino una promesa como la que trajo del Salvador sobre toda esta tierra, ¿no? Me ponía a pensar, no sé, hay tantos ejemplos que podría darte, ¿no? David, un simple pescador, un simple pastor metido allí, cuidando las ovejas de su familia, que ni siquiera lo tenía en cuenta su propia familia. Cuando vinieron a ungir el rey, llamaron a todos menos a él, porque era quizás el menos importante en la familia. Sin embargo, a ese Dios estaba mirando y Dios estaba llamando. ¿Cuántos ejemplos te podría dar así, no? ¿Cuántos ejemplos podría mostrarte de un Pedro, de un Juan, de tantos hombres que eran simples pescadores, hombres sencillos, brutos, ignorantes, que no tenían más cultura, ¿no?, que la que podría haber recibido allí de sus padres, que sin estudios, sin nada especial, y sin embargo eran personas que Jesús estaba llamando, ¿no?, escogiendo. Entonces podría haber ido a escoger a los grandes filósofos de esa época, hubiese llamado a los ricos, a muchas de esas personas influyentes, y quizás su obra hubiese aparentado tener más prosperidad, ¿no?, porque hubiese llegado a gente más importante. No, Jesús fue y buscó pescadores allí que lo único que hacían era remendar sus redes y que su vida giraba en torno a esa barca y cuántos pescaditos pudieran sacar, y no tenían más que eso. Y eso es lo que Jesús fue a buscar. Es como esta gracia de Dios, ¿no? Dios escoge lo que no vale nada para hacerlo valioso. Y a veces no nos damos cuenta de la grandeza de esto. El apóstol Pablo lo dice en Efesios cuando dice que Dios nos escogió para mostrar en nosotros la grandeza de su gracia, de su amor, eternamente, o sea, para ponernos como ejemplo de su gracia, de su amor, de lo que no merecíamos recibir y recibimos por Él. Que yo me ponía a pensar cuando preparaba este mensaje, bueno, que en realidad no lo preparé, sinceramente, pero mientras pensaba en esta palabra, venía a mi cabeza esto de ¿qué hubiese pasado si Pablo, a pesar de todo su encuentro con Dios, hubiese seguido en la arrogancia de su propio camino? ¿No? Podría haber dicho, no, pará, ¿qué te pasa? Yo voy a seguir con esto. ¿Por qué? Porque mira lo que voy a perder por seguir a Jesús. Voy a perder toda la gente que me conoce, ese lugar de influencia que tengo, el poder que me dan hoy día, la riqueza y las cosas que puedo alcanzar. Yo no voy a perder todo esto por seguir el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo hubiese sido ni siquiera una anécdota en la Biblia, ¿no? Un pobre hombre que tuvo una posibilidad y no la aprovechó. Siempre viene a mi corazón la historia del joven rico, no porque las riquezas estén en contra de Dios, sino porque cuenta esa historia de que ese joven rico, cuando se enfrentó a la demanda de Dios sobre su vida, él decidió amar más lo que tenía que a Dios. Dice que se fue triste, no dice que se fue contento, ¿no? Que no se fue feliz y alegre de haber rechazado. Y digo, ¿qué rechazó ese joven? Quizás ni siquiera podemos saber lo que rechazó, porque quizás lo que rechazó fue un llamado que hubiese sido lo más tremendo y maravilloso de su vida. Pero decidió seguir con la suya, a su manera, antes de buscar la manera de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Él? ¿Qué lugar realmente tiene Dios en nuestras vidas, no? Yo no sé si has tenido un encuentro con Jesucristo todavía, pero te puedo asegurar que un encuentro con Jesucristo nunca te va a dejar igual, ¿no? Y ese encuentro con Jesucristo es la oportunidad que tenemos para descubrir que Dios tiene un plan para nosotros. Pero a veces lo que hacemos, somos tan arrogantes que nos levantamos del piso, nos subimos de vuelta arriba del caballo y seguimos cabalgando camino a Damasco con las cartas en las manos, a seguir haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer, porque eso es lo que creemos
que es lo mejor para nosotros. Y nos perdemos ese maravilloso momento cuando Dios nos tiró del caballo. Ese maravilloso momento donde quedamos tirados en el piso por el toque de Dios, ¿no? Ese maravilloso momento donde Dios nos bajó de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo. No para dejarnos destruidos, sino para construir algo nuevo de nosotros. Dios lo bajó del caballo a Pablo, a Saulo en su momento, para que quedara tirado en ese piso, ¿no? Dios lo bajó para convertirlo en Pablo, en su apóstol. ¿Cuántas cosas son las que Dios quiere hacer con tu vida? ¿No? Pero seguimos levantándonos y subiéndonos de vuelta al caballo, y ciegos y todo, seguimos yendo para donde pensamos que tenemos que ir. ¿Ah? No, quédate en el piso. Y tú eres, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque eso es lo que Dios quiere. Que te rindas, que te dejes en sus manos, que confíes en el diseñador de todas las cosas, en el que conoce todo lo que va a pasar, en el que conoce todos los detalles de las cosas que van a acontecer. Que descanses en Él. Miren, cuando empezó un mover de Dios muy especial en mi vida, el Señor me habló y me dijo, se vienen tiempos difíciles para este país y para el mundo. Y son necesarios para que el mundo se dé cuenta que me necesita. Y va a ser la antesala de un gran avivamiento de Dios. Y la verdad que ni me imaginaba muchas de las cosas que están pasando, sinceramente. Pero cuando empiezo a ver, digo, Señor, esto fue palabra tuya, ¿no? Bueno, yo quiero estar del lugar y quiero estar del lado del que diseña los planes. No de aquellos que lo que hacen es manotear lo que pueden en la vida. No, yo quiero estar del lado del que traza los libros y los planes eternos y saber cuál es mi lugar, mi rol allí, el punto que Dios quiere que yo esté, cuál es su voluntad perfecta. Alcanzar aquello por lo cual un día Dios me alcanzó a mí. Eso se llama llamado y propósito eterno. Y es el regalo más grande que Dios te puede dar, más que el Kini 6, el loto y todas las cosas que le puedes pedir a Dios. Son cosas temporales que van a pasar, pero lo que Dios te viene a dar es eterno y es esa plenitud en tu corazón y en tu vida que no te la va a quitar absolutamente nada, ni nadie. ¿Sí? Ponete de pie, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Y sobre todas las cosas por entender este mensaje tan maravilloso. Es el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas. Las buenas noticias de Dios para el hombre. Dios tiene una buena noticia para el hombre. Y esa buena noticia quizás no es la que el hombre quiere escuchar. Porque el hombre quisiera escuchar que golpeen y te digan, acá tenés 10 millones de dólares. Ah, será la mejor noticia. No, Jesús no vino a traer esa buena noticia. La buena noticia que Jesús te vino a traer es que Él perdona tus pecados, te da vida eterna y salvación, te da propósito, te acerca a su plan, te permite entrar a su presencia, tener intimidad con Él, te llena con su paz, con su presencia. Esa es la buena noticia de Dios, su salvación.
¿sabes qué? Créeme que no hay nada más valioso. Eso sí que es algo que no todo el dinero de este mundo puede comprar. ¿Por qué no le das gracias a Dios por eso? Si sos consciente de que sos un ser eterno, que Jesús perdonó tus pecados, que Él te da vida eterna y salvación, que si salieras de acá y en la esquina te encontrás la muerte, tenés eternidad. Necesitamos encontrarnos con la eternidad de Dios. Dios quiere sacarte de esta cárcel que es esta vida atrapada por lo temporal, por lo pasajero, por lo que va a pasar. Y te quiere dar conciencia eterna, propósito divino, llamado de Dios sobre tu vida, plan trazado por el Creador de todas las cosas, la voluntad perfecta que Él diseñó para vos. Dios quiere darte el regalo de ser parte de su plan, de su sueño. Ten un encuentro hoy con ese llamado de Dios. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir, aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Hoy necesitas un encuentro con Dios. Todos los que estamos acá necesitamos un encuentro con Él. Pero yo sé que vos lo necesitas. Yo quiero invitar a que vengas aquí adelante a decirle, Señor, quiero encontrarme con vos, con tu eternidad, con tu propósito, Señor. Quiero, Señor, que sacudas mi humanidad hoy con el sentido de lo eterno. Si hoy querés tener un encuentro que pueda darle un rumbo distinto a tu vida, ese encuentro con ese Dios eterno, ven acá adelante y decíselo al Señor. Y si querés arrodillarte aquí adelante, hacelo. Hoy necesitas tener un encuentro con Dios. Lo necesitas, créeme. Te lo digo de parte de Dios. Hoy necesitas tener un encuentro con Dios. Hoy Dios tiene que renovar tu conciencia de lo eterno. Hoy Dios tiene que enseñarte que sos diseño suyo, plan suyo, y que Él tiene lo mejor para vos. Yo siento que hay muchas personas que tienen que postrarse hoy a pedirle a Dios ese encuentro con su eternidad. No te digo que tengas que arrodillarte si no lo sentís, pero si hoy estás realmente con ese deseo, yo te invito a que lo hagas. Deja que Dios te conmueva hoy con esa conciencia de lo eterno. Espíritu Santo de Dios,